Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy vamos a tener nuestra clase de sistemas basados en conocimientos. Para empezar, vamos a definir lo que es un sistema experto. Un sistema experto es un sistema en el cual se le hacen consultas a una base de datos inteligentes y él responde. Y básicamente simula que es un experto. Probablemente si no supiéramos que es una computadora, entenderíamos que es un profesional en alguna área, en un dominio predeterminado. Eso es un sistema experto. Entonces, un sistema basado en conocimiento es un sistema computarizado capaz de resolver problemas en un dominio al cual posee conocimiento. Entonces, a manera más general podemos hablar de un sistema basado en conocimiento y en forma específica podemos hablar de un sistema experto. Por ejemplo, aquí tenemos varios expertos, cada uno en un dominio específico. Este es un ingeniero y su área de dominio es la ingeniería. Aquí tenemos un peluquero y su área de dominio es la peluquería. Aquí tenemos una enfermera y su área de dominio es la enfermería. Pero puede ser mucho más específico. Inclusive, por ejemplo, este ingeniero puede ser especializado en puentes o puede ser especializado en carreteras o algún tipo de construcciones civiles de edificios. Entonces, dentro de cada dominio puede haber especialidades, otra vez al cual están referidos. En los sistemas basados en el conocimiento, la solución es esencialmente la misma que hubiera dado un ser humano confrontando un problema, aunque no necesariamente el proceso seguido por ambos puede ser igual. Así como en los sistemas basados en conocimientos, el sistema trata de encontrar una solución a un problema determinado. Una persona también, enfrentándose a un problema idéntico, puede encontrar otras soluciones, no necesariamente la misma que la computadora. La capacidad de poder producir eso es lo que actualmente tenemos con los sistemas expertos. Una característica esencial de un sistema experto también es que nos permita mostrar cómo hizo la inferencia, es decir, cómo llegó a ese resultado, y nos va mostrando ese paso a paso hasta que nos muestre cómo llegó al resultado. De esa forma nosotros los humanos validamos ese procedimiento si vemos su paso a paso. Los sistemas basados en conocimiento representan un paso adelante de los sistemas de información convencionales al pretender representar funciones cognitivas propias del ser humano como el aprendizaje y el razonamiento. Existen varias formas de poder hacer algoritmos que utilizan aprendizaje y razonamiento. Una de ellas es utilizando un sistema basado en conocimiento. Esta clase de aplicaciones descansan en las contribuciones de la inteligencia artificial en lo general y en la ingeniería del conocimiento en lo en particular. Su orientación es la automatización del análisis del problema, la búsqueda de soluciones, la toma de decisiones y el empleo de ese conocimiento especializado en un campo específico de aplicación. En los sistemas basados en conocimiento se puede notar que entre los productos más significativos de los sistemas basados en conocimiento se encuentran los sistemas expertos. Entonces, de lo general a lo específico tenemos a los sistemas expertos más especializados aún que los sistemas basados en conocimiento. Su composición está basada en un mecanismo de aprendizaje, una base de conocimiento, un motor de razonamiento y los medios de comunicaciones que es el hombre-máquina. Básicamente, estos medios de comunicación de interfaz corresponden a la interfaz hombre-máquina. Generalmente un sistema en el cual se le hace consultas
y luego, a partir de esas consultas, a través de esta interfaz que está aquí, de esta interfaz que está en este lugar, entonces, a partir de esta interfaz que está acá, entonces tenemos los módulos o estos mecanismos de explicación, y luego se van, a partir de eso, de esta interfaz, nos vamos a buscar esa información a través de estos mecanismos de explicación, y los mecanismos de inferencia a buscar esa información en nuestra base de conocimientos. Y desde esa base de conocimientos, entonces estiramos esa información y lo presentamos de vuelta a la persona que hizo esa consulta. Puede ser un sistema médico, un sistema de consultas médicas, entonces se le pasa todas las informaciones clínicas de una persona y el sistema, a través de esos mecanismos de inferencia, va a buscar la información dentro de la base de conocimientos y nos va a traer esa información a través de un motor de razonamiento. El motor de razonamiento nos envía esa información. Cualquier información que es validada como correcta, entonces va a introducirse también dentro del módulo de aprendizaje. Es decir, que continuamente con las afirmaciones y los procedimientos correctos, también vamos mejorando el sistema, aportando cierto grado de aprendizaje. Bueno. Ingeniería del conocimiento es aquella disciplina que forma parte de la ingeniería artificial y cuyo fin es el diseño y desarrollo de sistemas expertos. Se apoya en la metodología de instruccionales y ciencias de la computación y las tecnologías de la información, como tanto es así, intentando representar el conocimiento y razonamiento humano de un determinado dominio dentro de un sistema artificial. El trabajo, por lo tanto, de los ingenieros de conocimiento consiste en extraer ese conocimiento de los expertos humanos en una determinada área y codificar esos conocimientos de una manera que pueda ser procesada por el sistema. El problema es que el ingeniero de conocimiento no es un experto en un campo que intenta modelar, mientras que el experto en un tema no tiene experiencia modelando su conocimiento basado en algún tipo de heurística matemática o lógica, de forma que puede ser representado de forma genérica por un sistema. En el gráfico pueden ahí observar eso mismo. La ingeniería de conocimiento es nada más que una persona experta dentro del área de informática que lo que hace es tener ciertas entrevistas y ciertas conversaciones con ciertos expertos de diferentes áreas y extrae ese conocimiento. Lo registra por algún medio, ya sea manual o digital, y luego, como parte del proceso, termina en la codificación de un software que es un sistema experto. Entonces en el gráfico ven que tienen la adquisición de ese conocimiento, que es lo que hace un analista o un ingeniero de sistemas, extrae esa información, luego esa información es ingresada al sistema y tiene la manipulación del conocimiento, pero antes necesitamos representar ese conocimiento. Y ahí es todas las estrategias conocidas actualmente dentro de la ingeniería del software, como la parte de análisis, diseño, etcétera, todas las fases, ya sea por el método tradicional, por un método orientado a objetos o por algunos de los métodos que hoy se utilizan para extraer esa información, que hacen parte del análisis de los requisitos y diseños del software. Todo ese proceso, además de eso, se han desarrollado con el tiempo, se han desarrollado algunas metodologías exclusivas dentro de la ingeniería del conocimiento. Entonces, algunos sistemas basados en conocimiento o algunos sistemas expertos también
se han producido algunas metodologías a partir de las metodologías tradicionales exclusivamente para dar solución al problema de la obtención de información de ese conocimiento. Entonces, básicamente todo lo que ustedes aprendieron dentro de análisis de sistemas, lo que aprendieron dentro de la ingeniería del software, es aplicada dentro de la ingeniería del conocimiento. Pero atendiendo el caso que estamos frente a sistemas basados en conocimiento o sistemas expertos. Existe una metodología que se denomina Common Cast, y esta metodología se utiliza o se utilizó por cierto periodo de tiempo para poder hacer sistemas basados en conocimiento o bien un sistema experto. Es una metodología más. Van a encontrar en internet que hay otras metodologías que se han probado. De hecho, la metodología Common Cast es una metodología bastante estructurada por la que tiene varios formularios que hay que llenar. Entonces tienen un paso a paso de ese proceso. En realidad, hacer eso en una empresa donde es bastante dinámica es un poco tedioso porque tiene un paso a paso bastante reglado, bastante normado. Entonces tienen diferentes formularios para cada una de las etapas. Entonces es otra opción que tienen de análisis y diseño, en este caso enfocados a los sistemas expertos. Aquí, por ejemplo, tienen en la gráfica, acá tienen un ingeniero, la foto de un ingeniero, y acá tienen una persona que está representando ese conocimiento. Como ven acá, tenemos un sistema de representación de ese conocimiento. Una de las formas más sencillas es mediante simplemente anotar en un registro o bitácora. La ingeniería del conocimiento es una disciplina derivada de la ingeniería de la inteligencia artificial y tiene como propósito definir las técnicas, modelos y metodologías para adquirir esa representación y manipular el conocimiento de un dominio y que puede ser llevado a sistemas basados en conocimiento. Entonces, como les dije, es una metodología que nos aparta mucho de la ingeniería del software y intenta modelar sistemas. Intenta modelar tanto el conocimiento de un experto y quitar esa información del experto y trasladarlo a un sistema. Como dice, un sistema experto, básicamente el experto generalmente no es un experto en informática, pero sí es un experto en su área, ya sea un ingeniero o un médico. Y por el otro lado, el ingeniero informático no es experto, o un ingeniero informático, un ingeniero en conocimiento, no es experto dentro de un área de ingeniería civil, ni tampoco de experto dentro de un área de medicina, pero sí es experto dentro de la ingeniería del software. Entonces, con esa amalgama, esa conjunción, esa relación, entonces se llega a lo que nosotros necesitamos. Entonces, un sistema basado en conocimiento deberá seguir una lógica de operación o heurística similar a lo que utiliza un experto humano en un dominio en particular para la solución de un problema. La tarea de adquirir, modelar y manipular el conocimiento es función del ingeniero del conocimiento, quien conoce y domina lo que se propone realizar con esa ingeniería del conocimiento. La ingeniería del conocimiento ha definido un proceso en el que busca rescatar el conocimiento desestructurado de los expertos a través de diferentes actividades, entre entrevistas, encuestas, etcétera, para posteriormente codificarlo y utilizar estos conocimientos. Este proceso tiene 3 actividades que son claves para manejar el conocimiento, que es la adquisición, la representación y la manipulación de ese conocimiento, como ven aquí.
Acá tienen el alcance de los sistemas de información. Pueden ser sistemas ejecutivos, de altos directivos, mandos medios y trabajadores. Los sistemas de procedimiento de transaccionales, sistemas de información gerenciales, sistemas de soporte de la decisión y soporte de información ejecutiva. Básicamente tenemos un nuevo nivel, que es el caso de los sistemas basados en conocimiento, que estaría aquí en la cúspide de los sistemas, ya que tienen ciertas características de decisiones que no tienen estos sistemas tradicionales. El alcance de los sistemas de información sirve para apoyar la toma de decisiones, contener el conocimiento técnico, reducir el grado al mínimo posible del error humano, automatizar las operaciones repetitivas, transmitir información dentro de la organización, reducir el tiempo de realización de las operaciones, bajar costos, facilitar la tarea del usuario, ofrecer información, tanto que sea completa, eficiente, veraz y oportuna, manipular grandes volúmenes de información, como hoy tenemos, por ejemplo, con el Big Data o Big Data, satisfacer las necesidades del usuario. La extensión de los sistemas basados en conocimiento. Los sistemas basados en conocimiento se consideran una extensión, un paso tecnológico de los sistemas de información cuyos alcances y complejidad son mayores. Entre sus propósitos se destacan algunas de las características que pueden ser, por ejemplo, aprender, evolucionar, adaptar, razonar, tomar decisiones, contener conocimiento empírico y de lenguaje, analizar problemas, generar alternativas de solución, emular a un experto humano, generar conocimiento a partir de lo que ya se posee. Como pueden ver, esto se relaciona mucho con lo que es inteligencia artificial. De hecho, la inteligencia artificial contiene a los sistemas basados en conocimiento. Y los sistemas basados en conocimiento contienen a los sistemas expertos. De hecho, todo lo que tenemos, esa evolución de lo que queremos llegar a un software que cada día sea mucho o mayormente decir que son más inteligentes y que tengan ciertas capacidades de poder, por ejemplo, como dice aquí, aprender, que pueda evolucionar, que pueda adaptarse, que pueda razonar, que pueda tomar ciertas decisiones, que pueda contener cierto conocimiento empírico del lenguaje, analizar el problema, generar alternativas de solución, emular lo que hace un experto humano y generar conocimiento a partir de lo que ya se posee. Bueno, todas estas características son lo que nosotros deseamos que hagan los sistemas y en gran medida estamos dentro del proceso de adaptación con diferentes técnicas de algoritmos como por ejemplo neuronas artificiales, visión artificial, tanto estos sistemas basados en conocimiento, los sistemas lógicos, así. Entonces algunos utilizan algunas ramas y otros utilizan otras ramas. Y algunos se encuentran en algunas ramas. En el caso de los sistemas expertos y los sistemas basados en conocimiento, generalmente utilizan más el tema de la lógica matemática como su punto de apoyo. Y en cambio otras herramientas como las que hoy tenemos como el Machine Learning y Deep Learning utilizan las neuronas artificiales como su medio de apoyo. Entonces tenemos varias ramas dentro de la inteligencia artificial y dentro de la ingeniería del conocimiento, que es lo que básicamente son puntos de estudio bastante diferentes en algunos casos. Dentro de los tipos de aplicaciones de los sistemas basados en conocimiento, tanto así como los sistemas expertos, tenemos los de lenguaje natural, que es básicamente una conversación hombre-máquina o máquina-máquina, como quieran llamarlo. Ese nivel es lo que hoy en día estamos tratando de mejorar con diferentes tipos de herramientas, los chatbots, algún tipo
de herramientas de lenguaje natural de conversación como Siri, por ejemplo, o algún lenguaje como unas herramientas como Cortana de Windows. Son herramientas de lenguaje natural. Después tenemos la realidad virtual, redes neuronales, sistemas de juego, sistemas expertos, robótica, sistemas de planeación, de poder decidir, de poder de decisiones, reconocimiento de imágenes, traductores, soluciones de problemas, sistemas evolutivos. En la industria, las que son CAM de manufactura, lavado de máquinas de control numérico dentro los CNC, que son máquinas para modelar en 3D, la misma impresora 3D, los sistemas de aprendizaje y sistemas de tutoriales. Son todos los tipos que se pueden utilizar de sistemas basados en conocimiento. Como pueden ver, se relaciona mucho también con la inteligencia artificial, como se ha dicho. Algunas de las dificultades del desarrollo de la ingeniería de conocimiento. Como toda ciencia, tiene sus dificultades. Algunas de ellas son la naturaleza especializada del dominio, hace que la ingeniería del conocimiento deba aprender unas nociones básicas para que pueda establecerse una comunicación. Debe existir un vocabulario básico, elementos que intervienen en el dominio, formalismo que utilizan los expertos. Entonces, para que podamos comunicarnos con ciertos expertos, necesitamos bajar de nivel ciertos conocimientos, ciertos vocabularios de los expertos y poder comunicarnos de esa forma. También podemos hablar de algunas dificultades del lenguaje natural, porque evidentemente hoy en día tiene sus dificultades el tema que podamos hablar y comunicarnos directamente con las máquinas, ya sea por el proceso en sí de la comunicación o por el contexto que se analiza. De repente el contexto que pueda entender la máquina no es el mismo contexto al cual una persona se pueda referir. Los expertos se encuentran más cómodos pensando en términos de ejemplos típicos que razonando en los términos generales, que son los que realmente podría hacer una mejor abstracción. Entonces también tenemos problemas para que el ingeniero de conocimiento pueda enfocar el tema con los expertos. Entonces, para que esa comunicación pueda centrarse en lo más importante y no irnos por las ramas o por otros temas. Entonces, necesitamos tener una mejor concentración. También otro de los problemas es la búsqueda de formalismo de representación que se adapte adecuadamente al problema, ya sea de fácil interpretar y de adoptar por el experto. Este formalismo ha de ser susceptible de ser transformado en algo computable. Bueno, básicamente una conversación que tengamos con un experto. Bueno, y ahora esa conversación tengo que registrar. ¿Qué medios tengo para registrar? Un cuaderno, una bitácora, un sistema informático. Bueno, entonces lo que tengo que hacer es anotar toda esa información y que no se me pierda lo que me está explicando el experto. Entonces que yo no me pierda en algunos detalles, y ahí es donde debe existir una metodología clara para el cual yo pueda en cada etapa del proceso ir registrando lo que me va diciendo el experto. Entonces puede ser desde una entrevista básica o algún método estructurado que nos pueda servir para que nos podamos comunicar tanto el ingeniero de conocimiento como el experto de alguna área. Entonces, si tuviera que comunicarme yo con un médico, entonces lo anotaría simplemente en un cuaderno, todo desordenado, o buscaría alguna metodología en el cual pueda registrar ciertas informaciones con gráficos, y eso servir también como un medio de comunicación entre el profesional y quien hace el trabajo de ingeniería de conocimiento. Entre otras dificultades, que a los expertos les es muy difícil explicar los pasos que realizan para resolver el problema. Imagínense que a ustedes le hagan la pregunta al médico:
y cómo podés saber cuál es la enfermedad o cómo podés razonar cuál es la enfermedad que tiene el paciente. De hecho, ese proceso es mental y no necesariamente es fácilmente transmitible a otra persona. O sea, como la misma cosa que si a ustedes les preguntan, ¿cómo hacen ustedes para programar en la computadora? Y describirme los pasos que haces. De hecho, a un programador le es mucho más fácil programar que explicar lo que está haciendo. Entonces, pasa eso en cualquier rama que tengamos. Es muy difícil poder explicar eso. Si observamos cómo un experto resuelve un problema, este omite muchas cadenas de razonamiento e información que da por supuesta y a lo que no consigna importancia dentro de su resolución, pero sí se quiere abordar de manera sistemática si es necesario. La misma cosa que si ustedes le dijeran cómo van a programar o programarme esta solución, entonces a ustedes que ya tienen experiencia en eso, entonces van a omitir ciertos pasos y van a llegar a un resultado. Bueno, pero como lo que tienen que hacer es un sistema experto, entonces debe registrarse con el máximo detalle posible y describir todos los pasos necesarios para llegar a ese resultado. Entonces pasa eso con cualquier profesional, que muchas veces dentro del proceso omitimos ciertos pasos que para nosotros nos parecen bastante obvios. Otro dice, con todas estas circunstancias podemos observar que la auténtica dificultad de la extracción del conocimiento estriba en describir los métodos mediante los que se usa el conocimiento en la resolución y por lo tanto la adquisición del conocimiento, que es estático del problema, elementos del problema y sus relaciones. Entonces, como dice aquí, existen otras circunstancias que existe una dificultad de la extracción del conocimiento, que consiste en describir los métodos mediante los cuales se usa ese conocimiento. Entonces, son estos los puntos que tenemos que tener en cuenta. Bueno, ahora vamos a ver algunas diferencias entre información y conocimiento. Bueno, básicamente es una evolución más el tema de conocimiento. Básicamente, primero podemos decir que en el nivel más bajo están los datos. La información, ese es el otro escalón de básicamente se utilizan, por ejemplo, las bases de datos. Ahí tenemos sistemas realmente de información, donde realmente ya producen información útil, pero el otro nivel constituyen exactamente el conocimiento, y acá llegamos a que el conocimiento es información útil, pero además de eso aporta otras informaciones, como por ejemplo la que aporta un sistema experto, que es básicamente todo el proceso de llegar a un resultado por sí solo, y que esa información pueda ser utilizada por un experto o inclusive para un sistema o para una persona que no es experta. Entonces es el otro nivel, y lo que se pretende es que esos sistemas tomen ciertos niveles de decisión, o por lo menos que nos indiquen esta podría ser una de las soluciones o esta podría ser otro, y le da la posibilidad a un humano que tome en realidad la decisión final. Eso es básicamente lo que es conocimiento. O sea, que el conocimiento sobre los objetos y en un entorno y sus posibles relaciones entre ellos. Conocimiento sobre los procesos que intervienen o lo que son útiles. Entonces, quitar como útiles lo más importante. Conocimiento que es difícil de representar con datos básicos, con la intencionalidad, la casualidad y los objetivos, la información temporal. El conocimiento que para los humanos es de sentido común, no es tanto para las computadoras. Y eso es lo que se pretende. Muchas gracias. Hay otra cosa que
antes de cortar, les voy a decir, existen herramientas que se llaman de conocimiento, como vimos dentro del Python, unas ciertas sentencias dentro de Eclipse o lenguaje Prolog. Generalmente le llaman base, no se denomina base de datos, sino se denomina base de conocimientos. Y estas bases que tienen sistemas basados en conocimientos tienen el nombre de conocimiento, y existen herramientas que utilizan esa base de conocimiento, que generalmente están formadas por hechos y reglas. De esos inclusive tienen esa herramienta que se utiliza mucho hoy en día en las empresas, que es el GNexus. GNexus está hecho en base a Prolog y utiliza hechos y reglas, y tiene las mismas denominaciones dentro de su propia herramienta. Por ejemplo, le llama base de conocimientos básicamente a la estructura que maneja todo el lenguaje. Y internamente no es nada más que un sistema Prolog que está funcionando, pero evidentemente es el Prolog más otras herramientas para generar código en diferentes plataformas. Bueno, eso es todo por hoy, y nos vemos la próxima clase.